La gente que se molesta porque dice, no, la astrología es determinista. Bueno, yo diría la genética es determinista también. Sí. Tenemos una determinante social que tiene un peso muy grande, cultural, el país donde nacemos, la cultura, la religión. Sí, las circunstancias, ¿no? Por lo tanto, lo que se llama el determinismo astral no es tan así. Simplemente significa que hay tendencias, ¿verdad?, a que uno tenga determinado carácter o determinados rasgos de carácter, o que tenga un tipo particular de inteligencia. ¿La podrá manifestar o no? Eso depende después de lo social. Cuánto le favorezca el entorno. Si el entorno favorece, si hay estudios o no hay estudios. Bien. Pero quizás lo más interesante es que la verdadera astrología no se conoce. Es un poco lo que dice Fabio, lo que se conoce es lo que dicen los diarios, las revistas, los anuarios, porque la verdadera astrología ha sido una cosa que siempre ha estado muy quieta. Para poner un caso, hace unos días lo comentábamos con un profesor chileno de astrología y astronomía, que dice, por ejemplo, que en la época de Stalin, oficialmente, el marxismo-leninismo negaba la astrología. Pero como Stalin había visto que durante la guerra, Roosevelt continuamente miraba su propia carta natal dibujada en el Salón Oval, porque Roosevelt conocía bastante astrología. Un día le preguntó a un profesor de astronomía qué era lo que miraba Roosevelt. Dijo, es un mapa astrológico. ¿Y qué saca de eso? Saca conclusiones sobre la guerra. Entonces, Stalin dice, inmediatamente quiero que la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y la KGB se encarguen de la astrología. Por lo tanto, después que cayó el muro, nos vinimos a enterar que la astrología rusa está 20 años adelantada a la que nosotros utilizamos. Es decir, la astrología se ha movido en varios planos, desde el plano esotérico, el plano popular, el plano, digamos, periodístico, el plano político, la astrología financiera, que la manejan 10 o 15 personas en todo el mundo. Bueno, también en ese sentido tiene capacidad de predecir, ¿no? De hacer predicciones. ¿Cómo? La capacidad de predecir de la astrología. Claro. ¿No fue usted que anticipó la crisis del 2002? Exacto. ¿Cómo se puede diferenciar lo que es la influencia del universo en un ser humano y la influencia en un destino colectivo? El tema del destino colectivo es que, al parecer, determinados grupos sociales tienen que pasar por determinadas experiencias. Ese es el tema de la estructura de la vida, ¿verdad? Es decir, una persona nace, ¿y nace para qué? Es decir, absolutamente nada existe en el universo que no tenga una razón o un motivo. Por lo tanto, yo no puedo pensar que una persona nace y después puede hacer absolutamente cualquier cosa. No, va a hacer determinadas cosas que le son posibles y otras que no le son posibles. Lo mismo pasa con las naciones. Lo mismo pasa con los grupos humanos. ¿Verdad? Es decir, la experiencia de los grupos humanos, que, ojo, puede ser una empresa, puede ser un país, puede ser a veces toda una cultura, ¿verdad?, tiene unas características generales. Entonces, a partir de ese momento uno dice, bueno, esa estructura, por ejemplo, el Islam, supongamos un caso, ¿verdad?, tiene determinadas condicionantes y uno de ahí podría sacar conclusiones. En la Carta de Estados Unidos, que la Carta de Estados Unidos es muy imprecisa, se sabe que es el 4 de julio de 1776, pero la hora no es exacta, se ha podido ajustar, pero no es exacta, ¿no? Pero entonces, ¿pero qué fecha se toma para hacer una carta de un país? El momento de la declaración de independencia. En el momento en que el país se declara como que nació en forma independiente y que no depende absolutamente de ninguna otra nación, lo cual es muy teórico también. Sí, claro. Sí, de la Fundación Uruguaya es polémica y se manejan dos fechas, ¿no? De cuando nos independizamos para juntarnos a las Provincias Unidas y creamos baranda. Hay una cosa que es muy importante, ¿verdad? Cuando se lee la Declaratoria de Independencia de Uruguay, dice nosotros reunidos aquí en la Florida el 25 de agosto a las 19 horas, maravilloso. Esa es la primera parte que se lee en las escuelas. La segunda parte que dice, con el fin de incorporarnos a las Provincias Unidas, nunca se lee. Entonces, está bien, es un intento importante de independencia. Y después, en el año 28, es que se va a oficializar. Entonces, la fecha que manejan ustedes para la Carta Astral del país. Lo hacemos, en definitiva, como país independiente. O sea, ¿que se toma qué fecha? Y yo, por mi parte, utilizo la del 27 de agosto de 1828, que es la Convención Preliminar de Paz en Río de Janeiro. Que es ahí cuando nos declaran país realmente independiente de todo el extranjero. Nos declaran, está bien dicho eso. Sí, nos inventaron. ¿Y usted qué fecha toma?
Mira, yo tengo un criterio muy pragmático, me voy por la realidad. Lo que funciona, funciona y lo que no funciona lo dejas de lado. Es decir, la carta que yo utilizo es la de 1825, 19 horas 27 minutos, y si la vas comparando con los grandes eventos de este país, por ejemplo, ¿verdad?, con la Guerra Grande, por ponerte un caso, con la primera presidencia de Valle allá en 1904, con las guerras, los levantamientos, te vas a dar cuenta que si la traes incluso hasta los días nuestros, por ejemplo, podés darte cuenta de cómo surgen todos los movimientos de la década del 70 y lo que está pasando hoy y lo que podría llegar a pasar. No siempre es exacto. Es decir, nosotros tenemos que calcular que un pronóstico, si tiene un 80-85% de exactitud, es excelente. Bien. Ahora, ¿por qué cuando se trata de un país podemos hablar de predicciones? Y cuando se trata de con una persona también, claro. ¿Hasta dónde alcanza el poder predictivo de una carta astral en una persona? Previsiones en lugar de predicciones para no condicionar, porque una cosa es prever y otra cosa es como predecir, ¿no? Es un pronóstico, ¿verdad? Claro, pero entiendo que lo que le sucede a la persona o que los planetas van marcando a medida que van orbitando alrededor del Sol y van tocando puntos de tu carta son ciclos de aprendizaje. O sea, no hay que verlo como una cosa ni fatalista ni horrible, porque de repente por ahí lo que son experiencias duras o difíciles son las que en definitiva nos ayudan a crecer. Ahora ven siempre el mismo punto de fondo, y es que hacemos las personas con esas informaciones. Eso es lo que separa, ¿no? Lo que convierte una herramienta en positiva o negativa. No condiciona, a menos que te dejes condicionar. Karen, ¿cuánta gente se hizo una carta astral hasta el momento? Bastante, el 44% está votando por el sí y el 56% por el no. Que se hayan hecho, ¿eh? Porque ¿quién se haría? Esa es otra pregunta. Muchos a partir de hoy seguramente. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenme, por favor, ya venimos, ¿eh? Nico. Victoria. Ya volvemos con más predicciones. Antes les cuento y les recomiendo una base de maquillaje espectacular. ¿Vieron que a veces las mujeres usamos un maquillaje que nos tapa la belleza que todas tenemos dentro? Entonces, bueno, les recomiendo la nueva. No te la tapa el maquillaje, ¿no? Si la belleza la tenés adentro, no le eches la culpa al maquillaje. Porque son muchas capas de maquillaje. Queda una máscara así, no se ve la piel. Sí, sí. Claro. Entonces ahora tenemos de L'Oreal una nueva base de maquillaje espectacular que se llama Bare Natural. Está en un 95% compuesta por minerales naturales, sin perfume, sin conservante, y así vas a poder tener una piel lo más natural posible. Reducís en 4 semanas el 70% de las imperfecciones del rostro, porque además es como que tratamiento. Comparable, ¿no? El tema de la determinación sociocultural, socioeconómica de un ser humano o la determinación astrológica que tenga, porque... O la genética. Claro, porque a mí eso es lo que digo, dos personas que nacemos en el mismo momento y tenemos situaciones de vida absolutamente diferentes, vamos a ser tan distintas realmente, vamos a tener experiencias de vida y formas de encarar la vida tan diferentes que me parece difícil eso atarlo a que haya habido algún planeta que nos haya intervenido en ese momento para tener determinadas características. Te cuento desde la corriente que yo trabajo, que es la psicoastrología, que toma elementos de lo que es la psicología de Jung. Carl Gustav Jung fue un discípulo de Freud y él trabajó mucho con el tema de los arquetipos. Los arquetipos son ideas que están en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Hay en todas las culturas, aunque cambie la forma, todas las culturas tienen un arquetipo de la madre, del padre, del guerrero, del viejo sabio, del amante, de la sacerdotisa, del sacerdote, etc. Los planetas, de alguna manera, simbolizan esos arquetipos y cómo operan dentro nuestro, ¿ok? Entonces, obviamente que, por ejemplo, vamos a hablar de Júpiter, que es el planeta que generalmente se le dice el planeta de la buena suerte. Obviamente que si vos tenés naciste en Estados Unidos, en Nueva York, y sos producto de una familia de clase media alta y tenés la misma carta que alguien que nació en África, en Uganda. Y tenés a Júpiter en la casa 2 que te daría suerte a nivel del tema económico. Bueno, probablemente, como vos estás en Nueva York, sos una familia acomodada, probablemente llegues a ser una gran empresaria. Quizás el de Uganda, al tener un Júpiter en casa 2, pueda ser alguien que coma todos los días. En comparación al resto, va a tener buena suerte. Entonces, independientemente del contexto, las situaciones que se viven son similares, aunque, digo, o cómo cada uno registra lo que vivencia en su universo. Los dos pueden tener una imagen similar del padre y de la madre, aunque estén en culturas distintas. Damián, una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los gemelos o con los mellizos? Que salen tan diferentes muchas veces, ¿no? Sí, el tema de los gemelos... Simple es así. Existen dos tipos de mellizos o gemelos. Es decir, los gemelos astrales es cuando una persona nació exactamente
el mismo día, mismo mes, mismo año, misma hora que vos, pero no es biológicamente hijo de tus padres. Esas personas tienen destinos prácticamente idénticos. ¿En serio? Pero yo digo los hermanos gemelos que nacen al Esos mismo son los tiempo. gemelos ¿Qué pasa astrales? cuando es biológico? Tenés que dejarlo. Hay límite para las cosas. Sí, pero igual no entiendo lo de los mellizos. Pero no nacen al mismo tiempo, pero con 4 minutos de diferencia. Sí, te explico. Con 4 minutos de diferencia. Perdón. Sí. Yo he visto, en el caso de los gemelos o los mellizos, que o tienen vidas paralelas o vidas complementarias. Son totalmente diferentes, pero son complementarios. Tengo las hijas de una amiga, que son las dos gemelas, y una es re guerrera, y o sea, vive toda la parte yang de la carta, y la otra es como vive toda la parte yin. Entonces, una es como que complementa a la otra y cuida a la otra, y no pueden estar mucho tiempo separadas. Juntas